Hola, queridísimos amigos. El miedo contra el amor y la seguridad contra la libertad es la lucha eterna de la humanidad. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Artículo de opinión. Miedo contra espiritualidad. El arte de convertirse en valiente. Los cobardes no pueden ser morales. La vida comienza donde acaba el miedo. Hay una batalla espiritual en pleno auge. En Afganistán persiguen a los cristianos. En China encarcelan a los de Falun Gong. Países musulmanes cuelgan a disidentes. La valentía es el primer requisito del espíritu. La religión es para la gente que teme al infierno. La espiritualidad es para la gente que ya ha estado allí. La esperanza se puede perder en los tiempos más oscuros. Todo esto se está desintegrando y ya no se puede mantener. Cuidado con los miedos porque les encanta robar tus sueños. Se usa el miedo para volverte contra tu propia espiritualidad. El miedo corta el vínculo con la fuente original de la creación. Comenzamos. El miedo es un arma de control social que se utiliza hoy en día para controlar a los practicantes de una espiritualidad alternativa, mediante la manipulación de pensamientos y acciones, sin que la gente lo sepa. Desde que desapareció la Inquisición en los países cristianos, muchos otros países usan hoy el miedo para reprimir a las personas espirituales, especialmente en China con la persecución de los lamas tibetanos y en algunos países musulmanes extremistas. Hay una batalla espiritual en pleno auge. El objetivo es erradicar el espíritu de la humanidad y dar paso al hombre-máquina androide cyborg de Robocop. La religión es creer en la experiencia espiritual de alguien. La espiritualidad consiste en tener tu propia experiencia, según Deepak Chopra. La religión es para la gente que teme al infierno. La espiritualidad es para la gente que ya ha estado allí, según David Bowie. Hemos nacido en el amor y hemos aprendido el miedo aquí. El viaje espiritual consiste en desaprender el miedo y aceptar el amor en nuestro corazón, según Marianne Williamson. Todas las sociedades y culturas, todas las religiones han cometido un crimen contra la humanidad. Han creado el miedo a la nada, al vacío. No se debe temer nada cuando estás en el presente, en el ahora, según Eckhart Tolle. Jesús nos advierte contra la tentación de cerrarnos en el presente por miedo a ser arrebatados por la novedad que representa el futuro incierto, según Arturo Sosa Abascal. Siempre vale la pena sonreír, aunque la prueba por la que atravieses sea insoportable. Sonríe y mantén el ánimo. La sonrisa es una aliada poderosa contra la apatía y el miedo. Es capaz de iluminar el rostro de quien la recibe y regala esperanzas en medio del dolor, según una píldora de Twitter. El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, y la espiritualidad es la naturaleza y condición espiritual de un ser humano muy sensible y poco interesado por lo material. El espíritu es un ser inmaterial dotado de razón, el principio generador de todo o la esencia o sustancia de algo. También es el vigor natural y virtud que alimenta y fortifica el cuerpo para obrar y que da ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo, vivacidad e ingenio. La espiritualidad es una dimensión más de la persona, como la dimensión biológica o social. Es la disposición moral, psíquica o cultural que posee quien tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu. Esta decisión implica habitualmente la intención de experimentar estados especiales de bienestar como la salvación o la liberación. Se relaciona a sí mismo con la práctica de la virtud. Rectifico, no es una dimensión más de la persona, es la dimensión más alta. Definición. El miedo
Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. La diferencia entre el ser humano y los animales es que los animales sienten un miedo real cuando perciben una amenaza y solamente cuando la perciben. El ser humano se come el coco de mala manera, porque tiene una mente que crea problemas donde no existen. En los ámbitos castrenses, una buena parte del entrenamiento del soldado, y en especial de las fuerzas especiales, está orientada al control del miedo para de este modo formar soldados, oficiales y comandos seguros de sí mismos y eficaces a la hora de actuar. Para ello se enfrenta a los soldados a escenarios que causan pavor, como arrastrarse por debajo de un alambre de púas mientras son atacados por fuego de ametralladoras y explosiones, y caminar sobre campos minados, guerra de guerrillas, combate cuerpo a cuerpo, etc. Las religiones monoteístas evidencian un tipo de miedo religioso, el temor de Dios, y cada una desde el judaísmo hasta el islam han desarrollado su particular teología al respecto. Cabe destacar que ciertas religiones recurren a adoctrinar en el periodo de aprendizaje infantil con amenazas de sufrimiento infinito y eterno si no se cree en sus postulados y si no se cumplen sus normas. Esto lo expresó muy bien Søren Kierkegaard en su libro Temor y temblor, que fue el principio del existencialismo. Danés, Søren Kierkegaard, danés. Se conoce que esto de la angustia a los daneses le va, desde Hamlet a los daneses, manejan mucho esto de la angustia. Otras religiones, como el budismo, se fundamentan directamente en la necesidad de evitar el dolor y el sufrimiento, y por tanto de manera indirecta tienen una especial relación con el miedo. En el cristianismo, el miedo está relacionado con el comportamiento de un individuo y la conciencia. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios 28:1. Espiritualidad alternativa. Si eras un cristiano primitivo, tenías que tener cuidado de no convertirte en comida para un león. Una vez que se estableció el cristianismo, si eras pagano o brujo, tenías que tener cuidado de no ser quemado en la hoguera, porque los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Este instinto se reforzó a lo largo de generaciones, ya que aquellos que sobrevivieron a través del miedo criaron a sus hijos para sobrevivir de la misma manera. Hoy en día en China los practicantes de Falun Gong todavía son víctimas de encarcelamiento, tortura y sustracción de órganos vivos, o en un estricto país del Oriente Medio donde podría ser colgado por expresar creencias espirituales alternativas. En el mundo occidental, en lugar de impedir físicamente que las personas practiquen la espiritualidad, la propaganda influye en las actitudes sociales para que las personas eviten explorar la espiritualidad alternativa, calificando de sectarios a todos los que no sean materialistas. Yo mismo, como practicante de yoga, tuve que ocultarlo durante muchos años para evitar ser ridiculizado. Aunque esto está cambiando un poco, afortunadamente. Esta exposición a descripciones negativas de la espiritualidad alternativa en toda la sociedad crea un círculo vicioso de miedo. Como resultado de ello, la espiritualidad alternativa se muestra como dañina en los principales medios de comunicación y en Internet. Las personas son bombardeadas con tantas descripciones negativas que naturalmente comienzan a temer a la espiritualidad alternativa y proyectan sus preocupaciones en grupos inofensivos. Al tener miedo,
Las personas desarrollan un condicionamiento de evitación, lo que restringe su propio interés en la espiritualidad y a menudo el interés de sus seres queridos. Una vez que se hace que la gente tema la espiritualidad alternativa, es mucho más fácil diseñar el consentimiento para la represión de los practicantes. Agenda luciferina. Pero el miedo también se puede utilizar como un mecanismo para controlarnos, y los científicos han estado fascinados por las reacciones de miedo durante mucho tiempo y han realizado muchos estudios para intentar comprender cómo el miedo se vuelve condicionado. Los mayores avances en este campo se han producido en el ámbito del conductismo, el behaviorismo, de behavior, que significa comportamiento. La teoría de que el comportamiento animal y humano se puede explicar a través del condicionamiento. Una teoría mecanicista que no tiene nada de espiritual, por supuesto. El movimiento contra las sectas ayuda voluntariamente a los medios de comunicación a promover su propia agenda, proporcionando información, comentarios de expertos y testimonio personal para las noticias, destacando convenientemente los comportamientos más extremos de un pequeño número e ignorando las características de los más parecidos al resto de la sociedad. Los medios de propaganda amplifican el estereotipo de que todos los creyentes son peligrosos, a pesar de que suele ocurrir lo contrario, aunque siempre suele haber extremistas en todas partes, también entre los materialistas. La agenda luciferina ha avanzado a pasos tan pequeños que pocos han notado este cambio hacia la tiranía, pero ahora ha llegado el momento de empujar. Los seres sin alma que crearon esta dimensión tan densa han estado jugando con nosotros durante mucho tiempo. Nuestros cuerpos se han modificado y nuestra conciencia se ha reducido al punto en que es difícil distinguir un rebaño de ovejas de la gente de la calle. Los dragones del Edén. Carl Sagan, en su libro Los dragones del Edén, muestra evidencia de que el volumen del cráneo humano aumentó en un 33% en algún momento del pasado distante. El aumento de tamaño fue causado por la adición de los lóbulos frontales, la neocorteza que nos dio la conciencia de nosotros mismos, nos dio el yo, el ego todopoderoso. Y Dios dijo, Génesis 3:22, el hombre ahora se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No se le debe permitir que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Carl Sagan también muestra que hubo modificaciones en la pelvis femenina para permitir el paso de cabezas más grandes. Y Dios le dijo a la mujer, Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Y Dios maldijo a Eva con un doloroso parto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en su diabólica agenda? ¿Podría ser la destrucción de nuestro vínculo espiritual con la fuente original de la creación universal, reforzando la prisión del mundo de los 5 sentidos? Eso haría que su sueño húmedo de transhumanismo fuera mucho más fácil de establecer. Opina Rudolf Steiner que los espíritus de las tinieblas están ahora entre nosotros. Tenemos que estar en guardia para que podamos darnos cuenta de lo que está sucediendo cuando los encontremos y tener una idea real de dónde se encuentran. Lo más peligroso que puede hacer en el futuro inmediato será entregarse inconscientemente a las influencias que definitivamente están presentes. Y los manuscritos del Mar Muerto hablaron de la eterna lucha de Dios, de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Esa frase está repetida constantemente en los manuscritos del Mar Muerto. Volverse valiente. Cuando liberamos las viejas formas de pensamiento que rodean al yo, liberamos la energía de la vieja vida. Las densidades comienzan a romperse.
nuestro sentido de identidad cambia y todo en nuestro mundo adquiere una perspectiva diferente, una expresión diferente de nuestro nuevo yo y nos volvemos valientes. Sospecho que nosotros somos el remanente. La voz tranquila de la realidad espiritual nos ha hablado y nos ha dado la comprensión de Steiner. Más allá de las ideas de hacer el mal y hacer lo correcto, hay un campo. Cuando el alma se acuesta en esa hierba, el mundo está demasiado lleno para hablar, según Rumi. Jalaluddin Rumi, el maestro del amor. Nuestro camino nos lleva más allá de la dualidad hacia el campo de la unidad, donde no hay adentro o afuera, arriba y abajo. Un lugar donde confluye nuestra intuición y nuestro corazón, donde nuestro conocimiento inherente procede de un nivel diferente de realidad mucho más allá del mundo de los 5 sentidos. La realidad espiritual nos ha traído hasta aquí. Es la única fuente de estabilidad y fuerza en la que podemos sentirnos cómodos. El creador de la fuente nos ha bendecido con claridad de visión. Vemos la verdad donde otros solo ven mentiras. Ya no tenemos que nadar contra la corriente porque nos hemos vuelto valientes, parados en la realidad espiritual. Ya no nos encogemos de miedo y nos humillamos a los pies de nadie. Somos el remanente. Somos los emisarios del creador de la fuente, colocados en este tiempo para servir al campo de unidad, al campo de la unidad. Entonces no estamos solos. Mantengámonos firmes y seamos una fuerza los unos para los otros. Milagros. Se están desarrollando milagros por Judith Kussel o Kassel. Es hora de elevarse por encima de la vieja tierra y de lo que jamás fue creado en ella, despojándose del viejo yo y de todo lo que ha sido antes. Todo esto se está desintegrando y ya no se puede mantener por mucho que algunos estén haciendo un intento desesperado por mantenerlo todo en su lugar. Cuanto más intentan mantener las cosas en su lugar, más agujeros aparecen y de hecho más se les escurre entre los dedos la arena. Por decreto divino, el planeta Tierra ha ascendido y por lo tanto la nueva Tierra está aquí, vibrante, exquisitamente hermosa y una creación totalmente nueva. Cuando entramos completamente en ella, somos una nueva creación. De hecho, tiene una nueva forma y de hecho damos un paso hacia la plenitud de nuestro poder del alma y de hecho la plenitud de nuestro alma y abrazamos la divinidad interior. Abrazamos el poder del amor y vivimos de eso. Vivimos la verdad más elevada del alma y no podemos ser otro que esto. Mantente centrado. No permitas que nada ni nadie te desvíe del centro. Vive tu verdad más elevada y de hecho nunca compres el miedo y la conciencia del miedo, ni entregues tu poder a nadie ni a nada. En el aspecto más elevado de la verdad de tu alma y de la nueva tierra, no tiene miedo y por lo tanto vive el dominio de su alma más alto y por lo tanto cada momento presente está impregnado de amor puro e incondicional y de hecho la inspiración más profunda para dar a los dones y el propósito de tu propia alma y estar en la nueva tierra. Cada momento presente, cada paso presente que estás dando, de hecho se está anclando en tu nueva vida del alma en la nueva tierra y estás co-creando la nueva era dorada. Los guerreros de la luz usan sus habilidades dadas por Dios para combatir el mal en una lucha espiritual. Estamos en una época sin precedentes. Abróchense el cinturón, se va a poner caótico. El tiempo lo es todo. Según Dave Hayes. Bueno, hasta aquí este tema. Ahora pasamos a las noticias. Afganistán. Estados Unidos saca a 7.800 personas de Kabul mientras busca formas creativas para acelerar las evacuaciones. Estados Unidos consiguió sacar de Kabul este domingo 22 de agosto a 7.800 personas, aumentando la cifra a 25.000 en lo que va de semana.
La operación se está llevando a cabo con aviones militares y civiles, ya que el gobierno solicitó la colaboración a las aerolíneas comerciales. Estados Unidos contrata aerolíneas comerciales para ayudar a trasladar a los evacuados de Afganistán. Estados Unidos ha solicitado la ayuda de 6 aerolíneas comerciales para ayudar a transportar personas después de su evacuación de Afganistán, mientras Washington busca acelerar el ritmo de las salidas de los estadounidenses y afganos en riesgo de Kabul o en Kabul. Queda mucho camino por recorrer en la evacuación de Afganistán y muchas cosas aún podrían salir mal, según Biden. El presidente dijo que la administración espera que la evacuación de Afganistán termine antes de la fecha límite autoimpuesta del 31 de agosto, señalando que todavía hay un largo camino por recorrer y muchas cosas aún podrían salir mal, entre comillas. Francia pide a Estados Unidos que la operación de Kabul dure tanto como sea necesario. Francia quiere que Estados Unidos permita y facilite la evacuación de Kabul de los ciudadanos de sus países aliados y de todos los afganos cuyas vidas corren peligro, y eso implica que la operación en el aeropuerto dure tanto como sea necesario y con una mayor coordinación, que no existe actualmente porque es bastante caótico. España permanecerá en Kabul mientras estén los estadounidenses. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este domingo que la clave de la evacuación en Afganistán está en el tiempo que las tropas de Estados Unidos controlen el aeropuerto de Kabul, de manera que España permanecerá allí mientras se encuentren los estadounidenses. Robles ha visitado junto al jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro López Calderón, el campamento que España ha instalado en la base para acoger a los afganos evacuados y ha agradecido a los militares españoles el trabajo que están realizando en esta crisis, que es un drama humanitario sin precedentes, no sin reconocer que lo que ha ocurrido allí es un fracaso de Occidente, y no es menester que lo jure. Biden admitió que retrasar la evacuación de Kabul fue una decisión desastrosa. Las tropas británicas están tratando de rescatar a los estadounidenses atrapados en Kabul después de que Biden se negó a rescatar a miles de estadounidenses en problemas. Las tropas británicas, francesas y alemanas están cruzando las líneas de los talibanes para rescatar a sus ciudadanos en Kabul, presionando a Biden para que amplíe la evacuación. Estados Unidos tiene que pedir permiso a los talibanes para evacuar. El secretario de Estado Anthony Blinken ha estado de acuerdo con la realidad de que Estados Unidos tiene que negociar la evacuación de ciudadanos estadounidenses con los talibanes. La retirada apresurada de las tropas de Afganistán está siendo ahora ampliamente criticada tanto por demócratas como por republicanos, y algunos creen que habría sido más razonable si la administración hubiera transferido a los ciudadanos restantes y las armas fuera del país antes de retirar las tropas. Putin advierte que terroristas y combatientes talibanes disfrazados de refugiados podrían salir de Afganistán en medio del caos. El presidente Putin ha dicho que el colapso de la noche a la mañana del gobierno respaldado por Estados Unidos en Afganistán podría representar una seria amenaza para los países que rodean a la atribulada nación de Asia Central, incluido el suyo. Ahmad Massoud advierte a los talibanes que se toparán con su firme resistencia si intentan atacar el valle del Panjshir. Ahmad Massoud, el líder del Frente de Resistencia Nacional de Afganistán, que agrupa a la oposición a los talibanes desde la única provincia que no se encuentra en manos de los insurgentes, destaca de plano que entregar el valle del Panjshir tal y como lo exige el movimiento talibán. En este sentido asegura que las fuerzas de la oposición darán respuesta a los talibanes si tratan de hacerse con el control de dicha zona, según se expresó en sus declaraciones al canal Al Arabiya. El verdadero enemigo de los islamistas no es el neocolonialismo o la agresión militar de Occidente, sino nuestra cultura y moral, según Slavoj Zizek. El ayatolá Jomeini escribió una vez, entre comillas,
No tememos a las sanciones, no tememos a la invasión militar. Lo que nos asusta es la invasión de la inmoralidad occidental. Y es este el miedo que alimenta a los talibanes. Sucesos. Al menos 21 muertos en inundaciones en Tennessee y decenas de desaparecidos tras las lluvias torrenciales. Al menos 21 personas murieron por las inundaciones y decenas están desaparecidas en solo un condado de Tennessee, ya que más de 5 pulgadas de lluvia inundaron la región central del estado, atrapando a algunos residentes de agua hasta el cuello. Terremoto de magnitud 7 sacude las islas Sandwich del sur. Menos de 24 horas antes, el sur del Océano Atlántico, en el área de las islas Sandwich del sur, fue golpeado por un terremoto de magnitud 7.1 o 7,1. Se ha informado de los temblores en el área durante casi una semana. Cuba mantiene brigada médica en Haití. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla resaltó el trabajo de la brigada médica cubana que colabora en la atención de los damnificados en el terremoto que sacudió a Haití el pasado 14 de agosto y reiteró que permanecerán en esa nación caribeña mientras el pueblo haitiano lo necesite. Europa. Cierran las playas en Córcega por vacas locas. Las autoridades de la isla francesa de Córcega han cerrado las playas después de que unas vacas agresivas comenzaran a atacar a turistas y lugareños. Un adolescente griego se confiesa autor de 9 incendios porque le gustaba ver llamas y humo. Un adolescente griego de 14 años habría admitido ser el autor de 9 de los 13 incendios forestales que entre el 5 y el 17 de agosto afectaron a la localidad de Teologos, en la región de Ftiótide, Grecia, recogen medios locales. España declarará zona catastrófica los terrenos quemados. El gobierno español declarará zona catastrófica las comunidades afectadas por los incendios. El martes el Consejo de Ministros catalogará como zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil, entre otros, el mayor fuego forestal del año sufrido en Ávila, en la comunidad de Castilla y León. Se originó después de que un coche se incendiara tras un accidente cerca del municipio de Navalcruz. Quemó más de 20.000 hectáreas de matorral, roble, pasto y pino. Alemania. El sistema de túneles militares bajo las montañas de Arlberg tenía una longitud de 17.336 metros, o sea, más de 17 kilómetros. Había 897 talleres, 936 alojamientos, habitaciones e incluso un salón de peluquería. Alrededor de 20.000 personas participaron en la construcción y mantenimiento del búnker del gobierno. Más de 3.000 miembros del gobierno habían encontrado refugio allí. La sede alternativa entre comillas, de los órganos constitucionales de la República Federal de Alemania en crisis y guerra, título oficial del búnker, se considera como la inversión individual más cara y una de las más absurdas en la historia de la RFA. Los diputados en realidad simularon posibles escenarios de guerra en el búnker de Arweiler, ya en la década de 1960. Es bastante sorprendente que 2 de estos búnkeres estén ubicados en estas áreas afectadas por las inundaciones, porque al parecer tenían otro destino que no se ha publicado. Presentan en Rusia una maleta antidrones invisible a los radares. El sistema que ha sido mostrado en el foro Armilla 2021 es capaz de localizar el panel de mando de robots no tripulados y neutralizar el canal de comunicación entre el operador y la aeronave. El nuevo complejo localiza y destruye drones intrusos sector por sector, lo que permite usarlo para la supresión selectiva de drones intrusos específicos. Encuentran en España un amuleto de la diosa egipcia Hathor de unos 3.000 años de antigüedad. Un grupo de arqueólogos ha encontrado un amuleto y cuentas del collar de Hathor, la diosa egipcia de la alegría, la maternidad y el amor, de unos 3.000 años de antigüedad en un yacimiento del Cerro de San Vicente de Salamanca, Castilla y León. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.